toda la gloria en este día. Estamos tan agradecidos, Señor, de poder estar aquí reunidos en tu nombre, Señor. Queremos que tu nombre sea glorificado. Padre, que estés obrando a través de tu Espíritu Santo con poder en nuestras vidas, que sigas hablándonos, dándonos la fuerza, Señor, que estés quitando, Señor, toda obra de la oscuridad en el nombre de Jesucristo, Señor, que estés dándonos la sanidad, el poder, que nos ayudes a sacar de todos los moldes antiguos, Señor, que nos des ese poder espiritual para levantarnos como tus testigos. Oramos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. La verdad que es una bendición poder estar aquí dando culto a Dios, aprendiendo de su palabra. No hay nada más bendito que eso, ¿verdad? Dice que en Mateo 9:35 el Señor pidió que oraran por algo. Nos dio un motivo de petición. ¿Por qué había que orar? Por obreros. Porque la mies es mucha, dice, y los obreros son pocos. Y de verdad, a ustedes Dios no les ha escogido como multitud, son obreros, son discípulos, son personas. Si uno tiene corazón de prepararse, ¿cómo Dios no lo va a preparar? Enviará a quien haga falta, ¿verdad? Porque el Señor quiere los obreros, son preciosos los obreros. Porque los campos de verdad están preparados, la gente está preparada. La gente está sufriendo de verdad. Pero la gente está cansada de que vaya gente engañadora. La gente está cansada de que haya gente que esté hablando religión, que vayan charlatanes. La gente está cansada de eso. Pero si de verdad una persona se está preparando con el Evangelio y está predicando el Evangelio de Jesucristo, ¿quién no le va a encantar eso? Si no hay nada tan precioso como el Evangelio. Por eso, benditos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas del Evangelio. Y qué benditos son ustedes que Dios, por su gracia, les está preparando. A veces uno puede pensar, uy, yo he venido aquí porque me han obligado, ¿no? Hay veces que puede pensar eso uno. Todos los veranos en Corea hay un retiro, un evento que es precioso. Es la Conferencia Mundial de Remanentes. Eso a mí me encanta. ¿Por qué? Miles de jóvenes de todos los países se juntan allí. Esta última vez éramos casi 20.000 personas. Pero a mí lo que me bendice tanto es los jóvenes. Porque Dios tiene gran corazón por los jóvenes, por los niños, ¿verdad? El Señor dice, dejad a los niños se acerquen a mí, ¿verdad? Y el principal evangelismo que tenemos que hacer es con nuestros hijos. Son los mejores discípulos, ¿verdad? Y con los jóvenes, traspasarles el pacto de Cristo. Y un joven fue allí a la conferencia obligado por su madre. Estaba enfadado, ¿verdad? Pero el pastor contó que este joven a veces no quería ni entrar, se quedaba en la puerta, ¿no? Pero es un lugar tan bendito, porque el deseo de Dios de verdad son los remanentes, que solo estando en la puerta ahí, a través de algo que se escuchaba, recibió gracia. Ese joven, ¿no?, que fue ya obligado, pero no querían entrar, pero ahí en la puerta escuchó, Dios le habló a través de la puerta, recibió gracia. Y el otro año estaba allí delante saltando ya estaba allí alabando al Señor, ¿verdad? Entonces, Dios es soberano. Y si Dios me ha traído, Dios me va a hablar porque su palabra es viva y eficaz. Y es porque Dios tiene un plan conmigo. Yo siempre a los jóvenes les digo, ¿cuál es la dirección que Dios tiene para tu vida? Porque yo durante muchos años no tenía dirección. Aunque era creyente, no tenía dirección. No sabía lo que Dios quería hacer conmigo. Y eso es un sufrimiento. Por eso, a través de la palabra, cuando uno empieza a conocer a Cristo, a disfrutar de Cristo, empieza a entender quién es, la identidad, la autoridad, la dirección que tiene para su vida. Eso es una gran bendición. Y los hijos de Dios
hay un lugar por el cual Dios le está preparando, hay un lugar, hay un talento que Dios le ha dado, una especialidad que usted va a hacer con ese talento, un lugar que Dios le va a utilizar. ¿Para qué? Para ser testigo, para predicar el Evangelio. Bueno, yo es que soy mayor. Bueno, Moisés tenía 80 años cuando Dios lo empezó a utilizar. Una persona mayor le puede predicar a muchas personas mayores que están sin Dios y sin esperanza, ¿verdad? Una mujer le puede predicar a otra mujer. Una persona que trabaja sirviendo mesas puede hablarle a otra mujer que está sirviendo mesas, ¿verdad? O un hombre. Dios tiene un lugar específico para nosotros, un campo, un lugar donde otros no pueden entrar. Y ahí tengo la bendición única para compartir el Evangelio. Por eso, a través de este mensaje del Evangelio, uno empieza a descubrir quién es Él en Cristo, qué autoridad tiene, cuál es la dirección que Dios tiene para mi vida. Y el lugar donde Dios le ha puesto es el campo de visión para usted. Por eso, a través de este mensaje del Evangelio, Dios nos va a ir hablando, nos va a ir abriendo los ojos y vamos a entender quién soy yo, qué autoridad tengo, qué dirección tengo. Voy a darme cuenta que de verdad Dios me ha escogido. Y ¿saben qué? Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. Él le ha escogido para bendecirle, pero para que usted sea de bendición a otros. Ese es el deseo de Dios. Y cuando uno descubre eso, cuando uno se deja utilizar de Dios ahí realmente uno está completo, disfrutando de verdad. Ahí Pablo, vamos a poder confesar como es, que podemos estar agradecidos en la escasez y en la abundancia, porque estamos completos en Cristo. Amén. Ustedes son discípulos, son obreros. Dios va a traer gente de Corea, pero incluso de más lejos, para prepararles a ustedes, porque son muy importantes. Por eso que a través de eso vean el amor de Dios, el plan que Dios tiene para sus vidas, y que estén desafiando. ¿Cómo? Centrándonos en la palabra, disfrutando la palabra con la oración, y el evangelismo vendrá. Llegará el horario que Dios nos enviará a las personas. Esas personas, ya llegará el horario que podremos capacitarlas, nutrirlas nosotros, como ahora están recibiendo ustedes. Y al hacerlo, todavía van a crecer más espiritualmente. Por eso que estén tomando fuertemente este tiempo, se estén concentrando bien en la palabra. Vamos a compartir ahora unas lecciones muy importantes. Una vez una persona me preguntó, es una persona de mi familia, él trabaja en una empresa muy importante, tiene un cargo a nivel de toda Europa muy importante. Y este hombre que es preparado, sabe varios idiomas, me preguntó, bueno, ¿y por qué solo Jesucristo y no Mahoma y no Buda? Y eso lo preguntan mucho hoy en día, ¿verdad? ¿Y por qué esa religión sí y la otra no? Eso lo preguntan mucho. De hecho, hay una ideología que es la nueva era, New Age, conocen, ¿verdad? En Estados Unidos está muy metido eso. Y esa nueva era enseña lo siguiente. Dice que las religiones son como caminos, dice, que suben a la cima de la montaña, ¿no? Uno sube por la izquierda, por la derecha, por delante, por detrás. Dice que las religiones son caminos distintos para llegar al mismo sitio, es decir, para llegar a Dios. Eso es lo que dicen ellos. Por supuesto es mentira, porque Cristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero nosotros tenemos que estar preparados, porque mucha gente tiene esta ideología. ¿Vale? ¿Por qué? Son maneras distintas, todo es lo mismo. No. Hay que saber explicar todo conforme a la palabra. Porque nosotros no tenemos que hablar lo que pensamos. Eso no tiene valor. Pero la palabra de Dios es viva y eficaz. Cuando yo comparto la palabra, le explico conforme a la palabra, eso tiene gran poder. Es como una espada de doble filo que penetra. Eso tiene gran poder espiritual. Por eso tenemos que ser siempre personas de la palabra, aferradas a la palabra. Dice que el pueblo pereció por falta de conocimiento. ¿Conocimiento de qué? De Dios, a través de la palabra. Por eso que nos preparemos constantemente a través de la palabra de Dios,
a través de la oración y compartir el Evangelio, porque no se tiene que quedar el Evangelio en una teoría. El Evangelio es vida, la vida y el poder de Cristo. Y yo tengo que estar teniendo no solo esa concentración en la palabra, sino luego disfrutar con la oración y sobre todo compartir, viendo el poder real del Evangelio a través de mi vida. Porque como dice en Romanos 1:16, el Evangelio es poder de Dios para salvación. Por eso, mucha gente tiene ese pensamiento, que todas las religiones son iguales, pero tenemos que explicar claramente que la religión es distinto a lo que nosotros estamos compartiendo. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos en una religión. Nosotros estamos, ¿dónde? En el Evangelio. Y es distinto en la religión del Evangelio. La gente dice que son iguales. Lo piensa, es un malentendido. No tiene nada que ver la religión con el Evangelio. La religión tiene un objetivo. ¿Cuáles son? Las buenas obras. Todas las religiones dicen, si haces esto bueno, irás al cielo, ¿verdad? Todas dicen eso. Si te portas bien, irás al cielo. Todas dicen lo mismo. Tienes que hacer buenas obras, tienes que ayudar a los pobres. No es malo, por supuesto. Pero, por supuesto que eso no tiene ningún valor para que yo vaya al cielo. Es el esfuerzo del hombre que no funciona. Y la gente está pensando que para recibir la salvación tienen que estar haciendo buenas obras. Pero ese camino de las buenas obras no funciona. No funciona en absoluto. ¿Por qué? Lo hemos dicho antes, Isaías 64:6. ¿Qué dice ahí? Dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como un trapo de inmundicia, porque somos pecadores y a los ojos de Dios todo lo que hace un pecador, ¿qué es? Pecado. No funciona, es un trapo de inmundicia, es un trapo sucio, algo sucio. No tiene ningún valor las buenas obras para solucionar mi problema espiritual. Entonces, la religión, que es el esfuerzo del hombre por regresar a Dios, no funciona. Por eso, el Evangelio es distinto. ¿Por qué? Porque el Evangelio es la vida de Cristo en mí. El Evangelio es vida. No es una religión, no es el esfuerzo, es que Cristo ha hecho todo por mí para darme vida y vida en abundancia. Es que Cristo está conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Y yo tengo una relación con Él, yo tomo la palabra, disfruto, experimento, que Él está conmigo y comparto su nombre para que su voluntad se cumpla, que es la evangelización del mundo. Es la vida, no es un esfuerzo. El Evangelio es algo precioso, algo cómodo. Dios lo ha hecho todo por mí. Él, a través de su muerte, ha solucionado mi pasado, mi presente y mi futuro. Es un regalo, yo solo disfruto de ese regalo. No es mi esfuerzo. Cristo ha hecho todo por mí, ¿verdad? Ayer poníamos un ejemplo, ¿verdad? Un pastor contaba una vez que era boxeador. Antes de conocer al Señor, claro, era boxeador. Y dice que los viernes tenía pelea todos los viernes. Claro, ellos peleaban por la bolsa. La bolsa es el dinero, ¿no? El que ganaba se llevaba la bolsa. Dice este hombre que se peleaba todos los viernes allí. Y claro, pues le daban golpes también, ¿verdad? Pero cuando ganaba, pues volvía a casa con la bolsa, con el dinero. Había tenido que derramar sangre por el dinero. Pero dice que cuando llegaba, se lo daba a su mujer. Y su mujer era la que disfrutaba, ¿verdad? No había hecho nada la mujer, estaba en casa. Su marido se había peleado, ¿verdad? Había sufrido, pero su mujer había recibido ese regalo, ese bolsa. Y esa es la obra del Evangelio. Cristo ha hecho todo para nosotros. No es nuestro esfuerzo, el esfuerzo es religión. Miren, a veces los que no hemos disfrutado de este Evangelio, aunque éramos creyentes muchos años, todavía tenemos ese concepto del esfuerzo, de legalismo, de misticismo. Y eso nos impide disfrutar. De verdad, Cristo ha solucionado todo. Por ser hijos de Dios vamos a ir una eternidad al cielo. O sea, nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Es por Cristo, no es por nosotros, pero Él, su obra es perfecta, es suficiente, es completa. Él ha abierto el camino para volver a Dios
para convertirnos en hijos de Dios, y ya nuestro destino es eternamente. Vamos a estar una eternidad con Dios, en un lugar que dice Apocalipsis, que no hay ni dolor ni llanto. Por eso en el Evangelio, en Cristo, tenemos todo. ¿Por qué? Dice en Romanos 8:32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, dice, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Si Dios entregó a su Hijo por nosotros, ¿cómo en Él no vamos a tener ya todas las cosas? Está todo incluido en Cristo. De verdad, el pasado está solucionado. El presente está preparado. Todo en esta vida, hasta que vayamos al cielo, está preparado por Dios. Pero para no perdernos, tenemos que seguir la palabra. Y el cielo está garantizado, de verdad, ya por Cristo vamos a ir una eternidad al cielo. Por eso el Evangelio no es una religión, es la vida de Cristo, es la obra preciosa de Cristo, es el regalo de Dios, es una bendición. No es por mí, es porque Cristo lo ha hecho todo. No es apoyarse en mí, no, es a través de Cristo. Por eso que podamos estar explicando bien esa diferencia, hay que explicarlo con autoridad, conforme a la palabra, esa diferencia. ¿Entre qué? Entre la religión y el Evangelio. Hay una gran diferencia. ¿Qué diferencias hay? En primer lugar, la diferencia es que la religión, ¿quién la creó? El hombre, porque el hombre de repente había sido creado por Dios, y al morir espiritualmente, al quedar separado, había un vacío, y hay un vacío. No lo sabe de qué es un agujero que no se puede llenar. Entonces intenta buscar a Dios. Lo he dicho antes, qué raro, ¿no? En cualquier isla perdida, si hay hombres, tienen su religión. ¿Por qué? Porque todos ya nacen separados de Dios e intentan a su manera buscar a Dios. Es muy real, lo podemos ver. Porque el hombre creó la religión. Pero es su esfuerzo, y su esfuerzo no funciona para nada. Es un sufrimiento innecesario, no funciona. Pero el Evangelio, ¿quién lo dio? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¡Qué precioso! Dios, que nos creó para bendecirnos, a pesar de que pecamos, Dios no ha cambiado, quiere bendecirnos. Por eso nada más pecar, Él prometió en Génesis 3:15 que iba a enviar a Jesucristo. Porque sabía que no podíamos hacer nada para salir. Y Dios lo hizo todo para nosotros. El Evangelio viene de Dios. Lo ha creado Dios. Qué gran diferencia hay, ¿verdad? Porque la religión es el hombre que se esfuerza por llegar a Dios. Se esfuerza a través de hacer muchas cosas. Que tienes que hacer esto, que te tienes que dar, que tienes que repetir no sé cuántas oraciones. Qué sufrimiento, de verdad, ¿eh? Y la gente sincera, porque las personas de verdad piensan que es la manera de buscar a Dios. Pero es un engaño. Es el hombre que se esfuerza. Todas las religiones es esfuérzate, esfuérzate, haz esto. Y si haces esto, entonces te irás al cielo. No es que sea malo, es que no funciona. No tiene ningún valor para solucionar mi problema porque es espiritual. Y eso es la religión, que es un sufrimiento. El hombre se esfuerza para encontrar a Dios. Pero el Evangelio, fíjense qué distinto es. Es Dios que busca al hombre. Qué precioso es. Yo estaba perdido, no podía hacer nada, pero Dios, que le ama, le ha buscado. Porque usted no ha hecho nada para salvarse, el Señor le escogió, el Señor obró. Tenía un estado tan depravado que no podía hacer nada para recibir al Señor. Él fue, a través del Espíritu Santo, por su gracia, el que le iluminó, le regeneró, para que usted, en su voluntad, a través de la fe, pudiera creer en Jesucristo como su Señor y Salvador. Es pura gracia de Dios. El Señor fue a buscarlo. El Señor le rescató a través de Cristo. Ese es el Evangelio. Qué distinto es, ¿verdad? El estandarte de la religión, que son las buenas obras, todas
religiones, tienes que hacer buenas obras, que no son malas, pero no tienen ningún valor. Y el estandarte del Evangelio, ¿qué es? La salvación. La salvación a través de Cristo. Solo a través de Cristo. Fíjense qué gran diferencia. Por eso que se preparen bien. Muchas personas hoy en día, de verdad, están pensando eso. Es un engaño. Por supuesto que las religiones son lo mismo, pero es que el Evangelio no es una religión, es otra cosa. Porque la religión es el esfuerzo del hombre, el Evangelio lo ha dado Dios. La religión es el hombre que busca a Dios, pero el Evangelio es Dios que busca al hombre. La religión son las buenas obras que no funcionan, pero el Evangelio es la salvación, que es la única manera de volver con Dios. Es la única manera de cambiar mi destino a través de la salvación que es en Cristo Jesús. Amén. ¿Por qué tienen ese malentendimiento? ¿Por qué piensan que realmente la religión es lo mismo? ¿Por qué? Porque ellos tienen un estado totalmente de destrucción. El estado del hombre, separado de Dios, es totalmente de destrucción. Hemos dicho antes, la gente vive bajo el pecado que original, ¿verdad? Desde ese momento, el que controla su vida, ¿quién es? Satanás. Y este Satanás les engaña a través de muchas cosas. Hemos estado explicando antes los 6 estados del no creyente. Satanás engaña a través de cosas que parecen buenas, pero ¿a qué ha venido a hacer Satanás? Jesús dice en Juan 10:10, ha venido a matar, robar y destruir. Y lo está haciendo constantemente. Por eso, estando en ese estado, el que te domina es Él. Y Él está matando, robando, destruyendo tu vida, tu familia, todas las áreas de tu vida. Totalmente lo está haciendo. Por eso hay que identificar correctamente el culpable. Y no solo eso, tu destino totalmente muriendo en ese estado, vas a ir una eternidad, ¿dónde? Al infierno. Ese es el estado de las personas. Por eso, la única manera de salir de ahí, ¿cómo es? A través de un Salvador. Hemos dicho que el nombre Jesús, ¿qué significa? Salvador. Salvador. Él vino a salvarnos. ¿De qué? De este estado de destrucción. No hay manera de salir de ahí. Por eso, para poder Salvador, tiene que cumplir unas características, ¿no? Hay mucha gente que se ha levantado en la historia, yo soy el Salvador, ¿verdad? Militares, hay gente prominente que ha resaltado en muchas áreas. Muchos decían que eran salvadores de este mundo, pero no porque lo digan lo pueden ser. Tienen que cumplir unas características. Y Jesús, para ser el verdadero Salvador, yo por ejemplo, en mi país conozco a muchos que se llaman Jesús, pero no pueden salvar a nadie. Es más, necesitan muchos de ellos salvación. ¿Por qué? Porque tienen que tener unas características. ¿Y cuál es la primera? Tienen que tener la autoridad para vencer ¿a quién? A Satanás. Tienen que tener autoridad para vencer a Satanás. ¿Y saben lo que dice en 1 de Juan 3:8? Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer los obras de Dios. Este Salvador tiene que venir en forma de ¿qué? ¿Por qué? ¿Quién pecó? El humano. Por eso, ¿quién tiene que pagar? Un humano. Por eso, tenía que pagar un humano. Pero este humano no podía ser cualquier humano. Tenía que tener algo especial. Todos los humanos, desde Adán y Eva, nacemos con pecado original. Y este humano, para poder salvarnos, tenía que ser sin pecado. Sin pecado. Porque un pecador no puede dar su vida por otro pecador, no vale de nada. Tiene que ser uno sin pecado, voluntariamente, que se cambie, que se ofrezca, que sea el sustituto del pecador. Eso sí, ¿verdad? Por eso tenía que ser hombre, porque un hombre pecó, y tenía que ser sin pecado. Para ello, no tenía que ser descendiente de ¿quién? De Adán. Porque si hubiera venido de Adán, hubiera heredado, nacido con el pecado original. Ya no servía, ¿verdad?
Entonces, que naciera sin pecado original, tenía que ser justo. Y el justo tenía que, ¿qué? Morir. Él tenía que morir. ¿Para qué? Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y también dice, maldito es el que es colgado en un madero. Se hizo maldición para sacarnos de la maldición. Derramó su sangre para liberarnos del pecado. Venció a la cruz, abrió un camino para volver a él. Pero tenía que tener estas características. Luego, morir. Y luego, al tercer día, resucitar. ¿Para qué? Para demostrar que realmente era Dios, ¿verdad? Primera de Corintios 15, 3 y 4. Vamos a ver. A través de la historia, ¿quién cumple estas características? ¿Buda? ¿Mahoma? No es que sea malo lo que decía Buda o Mahoma, ¿verdad? Pero ellos cumplieron este trabajo. ¿Podían ser el Cristo? ¿Podían ser nuestro Salvador? No pueden ser el Cristo, porque no cumplen. Ellos, en este caso Buda y Mahoma, nacieron con pecado original. Ellos no son Dios. Ellos no murieron, no resucitaron, todavía siguen en las tumbas, ¿verdad? Pero hay una tumba vacía, ¿cuál es? La de Jesús. Porque Jesús es el Cristo. Solo Cristo puede ser el Salvador, ¿lo entienden? No es que el otro sea malo, no funciona. Para poder salvarnos tenía que tener estas características, tenía que tener el poder para vencer a Satanás, tenía que ver como un hombre, porque un hombre pecó, un hombre tenía que pagar, pero ese hombre no tenía que tener sin pecado, y todos los que venimos de Adán ya nacemos con pecado. Entonces él vino de Dios. Dios, a través de una mujer virgen, se encarnó, se hizo hombre, utilizó a la mujer virgen simplemente para hacerse hombre, y él nació de Dios sin pecado original. Él es Dios que se ha hecho hombre. Él voluntariamente, que era sin pecado, murió en la cruz y al tercer día resucitó. ¿Qué significa la resurrección? Es la evidencia de que él venció a Satanás, al pecado y a la muerte. Por eso Jesús es el Cristo, es el único Salvador. Y tenemos que estar bien preparados para poder hablar a las personas conforme a la palabra. ¿Por qué no es la religión? ¿Por qué el Evangelio? ¿Y por qué el Evangelio es solo Jesucristo? ¿Por qué solo a través de Cristo? Por eso esta lección tiene un título muy importante. ¿Por qué Jesús es el único camino? ¿Por qué Jesús es el único camino? Porque solo Cristo ha cumplido todas las características, ha hecho la obra que tenía que cumplir como verdadero sacerdote, profeta y rey. Solo Él ha resucitado y ha evidenciado de que Él es el Cristo, ha terminado todo para nosotros. No hay otro camino. Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Dice: yo soy el camino, que es verdad. Eso significa que todos los otros caminos, que son mentira. Y soy el único camino que es verdad, que te lleva ¿a dónde? A la vida, a volver con Dios, a recibir la vida espiritual. Por eso tenemos que explicar claramente, conforme a la palabra, que Jesucristo es el único camino. Amén. Qué bendición de ser hijos de Dios. Yo durante mucho tiempo en mi vida de fe era un poco sufrimiento. ¿Por qué? Porque no tenía seguridad, no tenía una dirección para mi vida.
Y aunque era hijo de Dios, amaba a Dios, servía a Dios en la iglesia, no tenía mucha seguridad. Y por supuesto no tenía ninguna fuerza para evangelizar a nadie. Porque a veces no tenía fuerza ni para levantarme cada día. Entonces, ¿cómo iba yo a poder evangelizar a otros, verdad? Entonces, esta lección tan importante nos explica por qué no tengo seguridad. Y a veces no tenemos seguridad como hijos de Dios. ¿Eso por qué es? Porque no estamos conociendo de verdad la bendición de esta nueva vida que hemos recibido. Porque como hemos dicho antes, en 1 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Cuando usted recibió por gracia de Dios a Jesucristo en su corazón, ya tiene una nueva vida, ha nacido de nuevo. Vemos que uno de los principales de los fariseos, Nicodemo, en Juan 3, dice que de noche, para que no lo criticaran, fue a escondidas a Jesús para saber cómo se podía salvar, y el Señor le dijo que era necesario nacer de nuevo. Entonces este Nicodemo no lo entendió. Dice, bueno, ¿y cómo yo siendo viejo me voy a meter en el vientre de mi madre? No lo entendió. No le estaba hablando de un nacimiento físico, ¿verdad? No, hablaba de un nacimiento espiritual. Y cuando uno cree en Jesucristo, entonces tus pecados son perdonados y el Espíritu Santo viene a tu vida. Por eso, tienes un nuevo nacimiento, recuperas ese nacimiento espiritual, ya puedes relacionarte con Dios. Y tienes ya esa bendición. ¿El qué? Te conviertes en hijo de Dios. La potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué es potestad? El poder. Ser hijo de Dios es un poder tremendo. Es una bendición tremenda. De verdad, es una autoridad, una identidad preciosa que tenemos. Es algo ya eterno. Ya no puede cambiar. Y tienen que estar agradecidos cada día por la salvación. Muy importante estar agradecidos por la salvación. De verdad está todo solucionado. No importa que lo vea o que lo sienta, no importa. Lo dice la palabra y la palabra se cumple, es la verdad. Por eso aferrarse a las cosas que no cambian, la palabra de Dios. La palabra es eterna, el evangelio no cambia, el evangelismo que lo hace Dios no cambia. Hay que aferrarse a esas tres cosas, muy importantes. Por eso la nueva vida es que somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque ya recibimos a Cristo en nuestro corazón y Él está con nosotros, dice, y cenaré con Él y Él conmigo. Ya tenemos relación con Dios porque hemos recuperado esa posición espiritual. Y nosotros ya somos, dice en Romanos 8:2, los que tienen la vida. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Es decir, la ley del Espíritu de vida. Ya tengo el Espíritu de vida. La verdadera vida es la vida espiritual. Ya he recuperado la vida porque la vida está en Dios. Ya estoy con Dios, ya tengo la verdadera vida. La verdadera vida es la vida espiritual. Por eso cuando me concentro en Dios, de verdad, ahí puedo recibir la fuerza, el poder, la vida, la paz. Aunque sea hijo de Dios, si no me estoy concentrando en Dios con la palabra, realmente no tengo ninguna fuerza. Y intento apoyarme en otras cosas que no son malas, pero no me pueden dar la vida, porque la vida es en Cristo, es en Dios a través de Cristo. ¿Me entiendes? Es la manera que Dios ha hecho. Por eso ya, ahora, siendo hijo de Dios, tenemos la vida. Como dice en 1 Corintios 3:16, ¿acaso no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Estaban allí peleando los hermanos de Corinto, todavía estaban en la carne, que si soy de Pablo, que si soy de Apolo, todo en la carne. ¿Cómo que soy de Pablo, de Apolo? Sois de Cristo. Pablo, Apolo son instrumentos, pero la obra la hace Dios, es Cristo, somos de Cristo. Pero ellos, como todavía no estaban disfrutando de esa seguridad de ser hijos de Dios, no tenían seguridad y se estaban apoyando en cosas carnales, no funciona. Pero ahí les recuerdan, ¿no sabéis que sois templo del Espíritu Santo? Que el Espíritu Santo mora en vosotros.
Dios está con nosotros, el Espíritu de Dios está en nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la nueva vida que tenemos. ¿Y antes dónde estábamos? Todo lo contrario. Estábamos en muerte, en destrucción, en maldición, porque el dueño de nuestra vida era Satanás. Por eso teníamos constantemente problemas espirituales, problemas mentales, problemas físicos. Y también teníamos un problema de destino. De verdad, nos íbamos una eternidad al infierno. Esa era nuestra vida antes. Y teníamos problemas para la siguiente generación. Eso era la muerte totalmente. Pero ahora de verdad, a través de Cristo, tenemos una nueva vida. Y tenemos que estar teniendo seguridad. ¿Usted, hermano, cómo se llama? ¿Perdón? Y si yo le digo que se llama José, ¿qué me dice usted? ¿Qué me diría? Que no. Y si se lo repitiera 10.000 veces, ¿usted qué me diría? Que no. ¿Y usted cómo me puede demostrar que se llama seguridad? ¿Pero cómo me lo puede demostrar? Tiene un documento, ¿no? Porque está escrito, ¿verdad? Pues en la palabra de Dios dice que usted es hijo de Dios, está escrito. No nos apoyamos en lo que sentimos, en lo que creemos. Y tenemos que tener seguridad siempre conforme a la palabra. Porque la palabra de Dios es la verdad. Por eso siempre aferrados, arraigados en la palabra de Dios. Un día uno se puede levantar más contento, otro día nos podemos levantar más tristes. A veces somos como las olas, pero no. Tenemos que estar firmes, arraigados en Cristo, en el Evangelio. Cuando una planta tiene poca raíz, si viene un viento se dobla, se rompe, ¿verdad? Pero si esa planta tiene una raíz profunda, el viento ya no la va a poder derribar. Por eso arraigados en Cristo, en su palabra, orando con la palabra. Contra más me arraigue, ahí vendrá el fruto, que es el evangelismo. Eso ocurrirá. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo, seguridad con la palabra, aferrándome a la palabra. Usted es hijo de Dios porque está escrito, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces yo, cuando lo leo, cuando lo tomo, cuando lo creo, realmente ya nadie me puede engañar, sé quién soy. Por eso siempre aferrados a la palabra de Dios. ¿Por qué no tengo seguridad? Eso no es solo porque no conozco esta nueva vida. A veces, sin darme cuenta, no conozco la bendición que Dios tengo. ¿Y qué bendición tengo a través de Cristo? Tengo toda la bendición en los lugares celestiales, dice en Efesios 1:3. Y tengo la bendición de que Cristo ha solucionado mi pasado. El pasado está solucionado. El pueblo de Israel, cuando iba 40 años por el desierto, muchos estaban pensando en las cebollitas que comían en Egipto, en la comidita que comían allí, ¿verdad? Siendo esclavos, sufriendo, pero estaban todavía pensando en el pasado. No podemos tener esos viejos moldes, no podemos estar pensando en el pasado. El pasado está solucionado en Jesucristo. Cristo ha solucionado el pasado. Ya está concluido. No solo el pasado, también en Cristo tenemos solución al presente. Al presente. Efesios 2:1, Efesios 2:2. Y no solo el presente, el futuro está garantizado. En Cristo consumado es. Todo está concluido. Y Él ha prometido, el pasado está solucionado. El presente está preparado, de verdad. Está escrito. Da igual que lo sienta, que lo vea. De verdad está preparado en Cristo. Dios le está guiando a través del Espíritu Santo. Y Él tiene todo preparado para usted. Si usted se aferra al pacto, toma la conclusión de Cristo, toma la palabra, sigue la palabra, enfoca su vida hacia la evangelización, de verdad va a ver cómo Dios tiene todo preparado para usted. Cómo Dios le está dando respuesta en todas las cosas. Pero si usted está como el pueblo de Israel, 40 años quejándose, mirando al pasado,
entonces no puede estar disfrutando de las cosas del presente. Y por supuesto no puede ver el futuro. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo, que sepan cuál es la nueva vida que tienen y que de verdad vean que Cristo, como dijo en Juan 19:30, consumado es. En Cristo tenemos todo, solución en todo. En este versículo dice que estamos sentados juntamente con Cristo. Cristo está sentado a la diestra de Dios Padre. ¿Cómo que estoy sentado a la diestra de Dios? ¿Cómo que estoy con Cristo? ¿Por qué está sentado? Cuando uno termina de trabajar, ¿qué hace? ¿Por qué está sentado? Porque ya ha concluido todo. Y esa victoria que él ha hecho es la que nosotros recibimos. Acordaos del boxeador. Él ya ganó, nos dio la bolsa. Esa victoria de Cristo, que ya está sentado porque ya está todo preparado hasta que se cumpla la evangelización del mundo y Él regrese. La evangelización la está haciendo Dios. Ya está sentado, ya ha terminado todo. Y yo estoy juntamente con Él. Esa victoria que Él tiene es la victoria que nosotros tenemos. Porque Cristo, Él ha hecho ya todo para nosotros. Él ha solucionado su pasado, su presente y su futuro. Por eso hay que estar gozando de todas las bendiciones. Tenemos que estar cada día agradecidos a Dios. Y de verdad entregar nuestra vida para Cristo, para el Evangelio, porque está todo totalmente terminado. Satanás nos engaña con cosas pequeñas. Estamos preocupándonos con cosas de este mundo. Ahí nos está engañando. Pero este mundo pasa muy rápido. Yo me acuerdo que parece que hace poco, que yo estaba ahí con mis amigos pequeños jugando a fútbol, ¿verdad? Han pasado los años un montón, pero ha pasado muy rápido, ¿verdad que? Y estamos preocupándonos por tonterías, pero dice la palabra que somos peregrinos y extranjeros de este mundo. Lo que hemos traído a este mundo es lo que nos vamos a llevar. Por eso dice que no nos hagamos tesoros en la tierra, si nos hagamos tesoros, ¿dónde? De verdad, hermanos, solo hay una razón por la que estamos aquí. ¿Saben cuál es? Para predicar el Evangelio. No hay otra razón. Pero los hijos de Dios a veces, a mí me ha pasado, por no entender, por no tener seguridad, por no tener dirección, estaba haciendo otras cosas que no tienen nada que ver con el deseo de Dios. Y no me funcionaba. Aunque era hijo de Dios, no disfrutaba. Estaba incluso a veces más amargado que a lo mejor una persona del mundo. Pero le damos gracias a Dios por Jesucristo. ¿Por qué? Porque ahora por su gracia, es por su gracia que hemos podido entender de que Él nos ha dado una nueva vida, de que Él de verdad nos ha bendecido grandemente, ha solucionado el pasado, el presente y el futuro. Por eso toda nuestra vida solo tiene que ser para una cosa, para proclamar que Jesús es Cristo, para proclamar el nombre de Jesucristo hasta lo último de la tierra. Amén. Porque ese es el privilegio que Dios nos ha dado. Cuando Pedro, por gracia de Dios, hizo esa confesión en Mateo 16:16, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Señor se puso muy contento. Y cuando uno tiene esa conclusión, de verdad, el Señor se pone contento. Uno puede ir a la iglesia 20 años y no tener esa conclusión. Pero igual no es su culpa, es que no se lo han explicado. A mí no me lo explicaron, no era culpa de mi pastor, a él tampoco se lo habían explicado. Pero por pura gracia de Dios, es pura gracia de Dios que yo lo he podido conocer. Por eso lo quiero compartir, no soy mejor que otros, que lo quiero compartir, porque yo antes sufría mucho, pero ahora soy un hijo de Dios, por gracia de Dios, y tengo ese privilegio. Y Pedro lo confesó, el Señor se puso contento y le dijo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y le dijo: y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca. Cuando una persona hace esa confesión, esa conclusión, tú eres el Cristo solucionador de todos los problemas, esa persona tiene el privilegio de ser como una roca. ¿Qué significa eso? Que tengo seguridad. Que aunque haya problemas, que va a haber problemas. La Biblia dice que cuando uno se convierte no va a haber problemas. Claro que va a haber problemas. Pero si yo tengo esa seguridad, los problemas no me afectan, no me mueven.
porque soy una roca en Cristo. Puedo superar todos los problemas en Cristo, porque los problemas que vienen estando en Cristo, tú te das cuenta que son el plan de Dios, que son la respuesta a mis oraciones, que en ese problema Dios tiene bendiciones para mí. ¿Por qué? Porque los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Por eso, si yo tengo esa conclusión de quién soy, si viene un problema, yo voy a decir, bueno, voy a orar, ahí Dios tiene un plan, ahí Dios tiene una bendición. Hace años, mi esposa siempre oraba por su abuela. Su abuela era muy budista, muy practicante de budismo, hacía mucha idolatría, por eso su familia tuvo muchos problemas espirituales. Y ella era muy budista. Cuando la mamá de mi esposa se convirtió, mi abuela se enfadó mucho, porque era muy budista, hubo muchos problemas ahí. Pero la abuelita ya era mayor, y en el corazón de mi esposa era orar por su abuela. Pero ella estaba súper cerrada al Evangelio. Ya vivíamos en España en ese tiempo, nos habíamos casado. Un día recibió una llamada a mi esposa y estaba triste. ¿Qué ha pasado? Mi abuela ha ido al médico y le han diagnosticado cáncer. Y bueno, la verdad que no es fácil, pero eso es la respuesta a tu oración. ¿Cómo es la respuesta a mi oración? Tú no estás orando porque se convierta tu abuela. Digo, pues mira, eso va a ser la circunstancia que Dios utilice para que ella pueda abrir su corazón. Mira, morir, nos vamos a morir todos. Y hay un día, Dios tiene preparado un día para nosotros. Lo importante es dónde vamos a ir luego, ¿verdad? Y si ella muriera muy sana, ¿dónde iría? En ese estado, ¿dónde iría? Al infierno. Pero si a través de esto conoce el Evangelio, ¿dónde va a ir? Por eso es la respuesta a la oración. ¿No estás orando para que se convierta? Aleluya. A través de esa circunstancia, una pastora visitó a la abuelita, le predicó el Evangelio. ¿Saben qué? Recibió el Evangelio. Gloria a Dios. De verdad, esa, lo que parecía una dificultad era la respuesta a nuestras oraciones. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios, y cuando estamos con una roca, las dificultades, nos damos cuenta que son bendiciones que Dios tiene, porque Dios tiene su manera de trabajar, ¿verdad? Pero si estoy con una roca no me muevo. Sé que Dios va a obrar a través de ahí. La abuelita recibió el Evangelio. Hoy en día todavía vive, ya han pasado un montón de años, pero ahora es una creyente. Gloria a Dios. Entonces, en Cristo, si tenemos seguridad, nos damos cuenta que de verdad Dios está con nosotros, de verdad las dificultades son bendiciones, son el camino de la bendición. Por eso tenemos el privilegio de estar como una roca. También le dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y cuando estoy en Cristo, yo, que soy iglesia, porque la iglesia no es el templo, somos nosotros los que por gracia de Dios hemos creído en Cristo. Cuando yo estoy en Cristo, yo soy el primero en ser edificado. Cuando conozco a Cristo, cuando estoy teniendo relación con Cristo, apoyado en su palabra, el primero que soy edificado soy yo. Y es muy importante ser un creyente maduro. No se refiere a la edad, maduro espiritualmente, porque esa va a ser la persona que Dios utilice para predicar el Evangelio. Por eso este tiempo es muy importante, porque a través de este tiempo, a través de la palabra, Dios nos hace crecer espiritualmente, ¿verdad? Dios nos habla, el Espíritu nos ilumina. ¿Para qué? Para estar firmes en la roca. Dios edifica su iglesia, cada uno de nosotros. Y no solo a mí, sino a través de mí se proclama el Evangelio. Edificar la iglesia a través de mí, otras personas conocen a Cristo y se añaden a la iglesia del Señor. Él está prometiendo que tenemos el privilegio de utilizarnos para cumplir el evangelismo. Cuando un creyente tiene seguridad que Jesús es Cristo, cuando disfruta de Cristo, las obras del Espíritu Santo obran a través de él y la gente puede conocer el Evangelio a través de él. Ese es el privilegio que tiene. ¿Qué más privilegios tiene? Dice que las puertas del Hades, si yo estoy firme en Cristo, Satanás no tiene nada que hacer.
Antes le ha gustado la hermana lo de la sopa, ¿verdad? Es así, es muy gráfico, a mí me gustó. Ese ejemplo lo puso el pastor Riu. Es una bendición, es verdad. Si yo estoy teniendo seguridad, Satanás no puede. ¿Por qué? Porque Cristo está siendo el dueño de mi vida. Cuando mi vida está enfocada en la palabra, en el evangelismo, y Satanás no me puede engañar, porque estoy como una roca y las puertas del Hades ya no me pueden atacar. Y da un tercer privilegio. Y aquí te doy las llaves del reino de los cielos. ¿Qué es eso de las llaves del reino de los cielos? Yo cuando era pequeño me enseñaron que era San Pedro que estaba allí en el cielo con un llavero. No es eso. No es eso lo que quiere decir. Quiere decir que cuando un hijo de Dios tiene seguridad en Cristo, cuando ora para cumplir la evangelización del mundo, que el reino de Dios se establezca, en ese momento Dios da respuesta. Es la respuesta a la oración. Son las llaves del mundo espiritual. Cuando un hijo de Dios ora para cumplir el plan de Dios, Dios le da respuesta. La respuesta a la oración. Fíjese qué privilegio tiene usted. Que Cristo puede estar como una roca. Dios le va a utilizar para la evangelización. Satanás, que está en Cristo, no puede engañarlo. Y sus oraciones van a ser respondidas. Amén. Muy bien. ¿Y cuál es el método de vida? Esto es muy importante entender. Yo antes de conocer al Señor, vivía como yo quería. Hacía más o menos lo que yo quería. Yo era el centro de mi vida, yo dominaba mi vida totalmente, ¿verdad? Luego, por gracia de Dios, conocí a Jesucristo, pero sin darme cuenta muchas veces, yo seguía siendo el dueño y no funcionaba. Porque Cristo no solo ha venido a salvarme, Él ha venido a ser el dueño de mí. Por eso ahora no tengo que ser guiado por lo que yo pienso, por lo que yo quiero. Ahora, como soy hijo de Dios, necesito la guía ¿de qué? Del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo me guía. ¿Pero cómo me guía el Espíritu Santo? Siempre conforme a la palabra. Fíjese, esto es muy importante. El Espíritu Santo me guía conforme a la palabra. Nunca va a ser la guía del Espíritu Santo algo que es contrario a la palabra de Dios. Por eso el tomar la palabra el domingo es muy importante. Por eso los 3 hoy que les he enseñado esta mañana es muy importante. Si siguen esa palabra durante todo el día, el Espíritu Santo les va a guiar. Ahora ya no tienen que hacer lo que piensan, lo que usted cree. No. Ahora tienen que estar recibiendo la guía del Espíritu Santo en todas las cosas. Tienen que estar recibiendo la llenura del Espíritu Santo. Dice en Efesios 5:17, dice Pablo que no nos embriaguemos con vino, ¿no? Sino antes bien ser llenos con el Espíritu Santo. Necesitamos el poder, y el poder es con el Espíritu Santo, como dice Hechos 1:8. ¿Para qué Dios nos da el poder? Para ser testigos, discípulos. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria. El poder es para ser testigos. Por eso yo tengo que estar viviendo en el poder de Dios. ¿Cómo ser lleno del Espíritu Santo? Muy fácil. Si todos los días me concentro en la palabra, oro con la palabra, en ese momento, ¿de qué me lleno? Del Espíritu Santo. Un vaso vacío, si lo lleno de Coca-Cola, ¿es un vaso de qué? De Coca-Cola. Si lo lleno de vino, ¿es un vaso de qué? Depende de lo que me lleno. Si me lleno de Dios, de su palabra, si estoy orando con la palabra, soy lleno del Espíritu Santo. Y entonces recibo el poder, ese poder que recibió David, que era un pequeño pastor, un muchacho, pero este muchacho tenía ese poder porque él tenía el pacto de Cristo, porque él oraba para la evangelización del mundo. Por eso un día Dios lo llevó allí, donde había una guerra. Él era demasiado joven para luchar, pero Dios a través de su padre Isaí lo envió allí para llevar comida a sus hermanos, pero no era eso. Dios tenía un plan. Y es que resulta que durante 40 días un gigante del ejército enemigo, que eran los filisteos, se presentaba allí
y estaba retando al ejército. Decía, que salga uno de los israelitas a salir conmigo a pelear. Si vosotros perdéis, seremos vuestros esclavos, pero si vosotros perdéis, seréis nuestros esclavos. Y ninguno de todo el ejército de Israel, que era el ejército del Dios vivo, tenía el valor de poder luchar con ese gigante, ni siquiera el rey Saúl, que era bastante alto. Pero como he dicho antes, Dios envió a David, que era un muchacho, presuntamente para llevar comida, pero no era para eso. Es que Dios tenía un plan ahí, porque David era el único que tenía seguridad en Cristo, era el único que tenía confianza en Cristo, que sabía el poder, la autoridad que tenía como hijo de Dios. Por eso fue allí y al ver al gigante se quedó sorprendido de que nadie luchara contra él. Pero si somos el ejército de Dios, Dios peleará con nosotros. ¿Cómo nadie tiene valor para salir? Pero es que nadie de verdad tenía esa seguridad en Cristo, solo David. Por eso Dios lo envió. Y este David se presentó delante del rey Saúl y le dijo, yo voy a ir a luchar. Dice, yo cuando soy pastor han venido leones y osos a luchar con mis ovejas, pero Dios me ha dado fuerza y les he podido vencer. Este rey, a pesar de que era un muchacho, se dio cuenta de que Dios estaba con él. Lo vio. O si no, le hubiera puesto la nación en manos de un jovencito, ¿verdad? Pero cuando de verdad estamos disfrutando de Cristo, la gente va a ver el poder de Dios a través de nuestra vida. Van a ver que Dios está con nosotros. Vamos a ser verdaderos testigos como lo fue David. Entonces David se presentó allí delante del gigante. El gigante empezó a maldecirlo, a atemorizarlo, porque ese gigante, ¿quién era su padre? Satanás, ¿verdad? Y Satanás hace eso, ¿verdad? Intenta atemorizarnos. Dice en primera de Pedro 5, 7 y 8 que él viene como un león rugiente, ¿verdad? A darnos miedo, ¿verdad? Pero David estaba firme en Cristo. ¿Él qué era? Una roca en Cristo, ¿verdad? Es la bendición que tenemos. Y si tú vienes a mí con espada y jabalina, yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y tomó la piedra, la primera piedra, ¿qué pasó? Fue derrotado. ¿Quién lo derrotó? Porque él estaba en la palabra, en la dirección de Dios. Por eso cuando estamos en el plan de Dios, que es el evangelismo, el que pelea por nosotros, ¿quién es? El que abre camino donde no lo hay, ¿quién es? Esa es la bendición de los que estamos en el viaje del pacto. Ese es el privilegio de los hijos de Dios. Por eso el método, no tenemos que seguir haciendo las cosas nosotros, no. Ahora tenemos que recibir la guía del Espíritu Santo. Cuando derrotaron Jericó, dice el Señor que durante 6 días tenían que hacer ¿qué? Dar vueltas. ¿Y qué llevaban ahí? El arca del pacto. ¿Qué representa el arca del pacto? Cristo, la palabra. Ellos seguían la palabra. El 7º día dieron ¿cuántas vueltas? 7. Ellos solo siguieron la palabra. Y el 7º día dieron 7 vueltas, gritaron, como dijo el Señor, y el Señor derribó el ¿qué? Los muros. Unos arqueólogos descubrieron los muros de Jericó. Se quedaron sorprendidos. No eran creyentes. ¿Saben por qué? Porque esos muros, cuando destrozan o cuando vencen a una ciudad amurallada, los muros caen hacia adentro, ¿verdad? Porque les tiran piedras desde fuera, ¿verdad? Para conquistarla. Pues los muros de Jericó, que eran impresionantes, dice que cayeron de dentro para afuera. Eso lo hizo Dios para demostrar que Dios lo había hecho. Entonces, ese es el poder de Dios. Cuando recibimos la guía siguiendo la palabra, Dios abre camino donde no lo hay. Dios derriba el Jericó, todo lo que sea impedimento. ¿Por qué? Porque estamos en el plan, en el deseo de Dios, que es el evangelismo. Y ahí Dios, vamos a ver como David, cómo Dios pelea por nosotros. No hay Goliat que se pueda poner delante. Él mismo lo va a derribar a través de nuestras vidas. Ese es el privilegio, esa es la bendición de los hijos de Dios. Pero tenemos que hacerlo con el método de Dios. Cristo, siguiendo la palabra, la guía del Espíritu Santo, siendo llenos con el poder de Dios. Y en ese momento, de verdad, vamos a tener esas evidencias. ¿Cuáles son las evidencias? Ser testigos.
Amén. Vamos a ser verdaderos testigos. Amén, aleluya. Amén. Les bendigo en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué no tengo seguridad? Tenemos que saber la nueva vida que tenemos en Cristo. En esa vida está todo solucionado, de verdad. Cristo ha solucionado todo. No solo le ha solucionado todo, Él le ha dado grandes privilegios. Usted, si está aferrado a Cristo, es una roca. Las puertas del Hades, Satanás no puede atacarle, no puede vencerle. Y tiene la respuesta a la oración. Pero lo tiene que hacer a la manera de Dios. Hasta ahora hemos vivido como hemos querido a nuestra manera. Deje eso, esos son los viejos moldes. Hay que poner los moldes nuevos, la manera de Dios. Yo tengo que seguir la palabra. Por eso cada domingo tengo que tomar la palabra. Cada día, cuando haga este devocional que les he enseñado los 3 hoy, tengo que tomar la palabra y seguir la palabra. Centrarme en eso. En ese momento recibiré el poder y me podré levantar como un verdadero testigo. Amén. Ese es el método de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos toda la gloria, te bendecimos. Gracias porque Jesucristo ha cumplido toda para nosotros. Que nos des la fuerza y el poder para tener seguridad en tu palabra, Señor. Y allí dices que de verdad en Cristo hay solución para nuestro pasado, presente y futuro. Ahí nos muestras los privilegios de ser hijos tuyos y nos muestras la manera que es siguiendo tu palabra, siendo llenos del Espíritu Santo y levantándonos como testigos. Padre, obra Dios poderosamente en nuestras vidas. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.